anhelamos de ti, Jesús. Queremos menguar para que tú crezcas en nosotros, Espíritu Santo. Jesús, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo anhelo más de ti, sí, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Queremos menguar para que crezcas tú. Sí, Jesús, sí, Señor. Te anhelamos, papá. Queremos más y más de ti, Señor. Tu nombre, gloria, Espíritu Santo. Y ven a mi casa. Ven a mi casa. Ven a mi casa, que me hace mucha falta. Ven a mi casa, ven a cada
Santo, Solo puedes decir, yo te necesito. Señor, Llena nuestras vidas, llénanos de paz. Queremos más, sí, Señor. Queremos más y más y más de ti, mi Dios. Queremos más, sí, Señor. Queremos más. Queremos más y más y más de ti, Señor. Nuestras vidas quieren más de tu presencia, más de tu amor, Señor. Te anhelamos, te necesitamos, queremos más y mucho más. Queremos más y más y más de ti, Señor. sí, Señor, Te anhelamos, Dios. sí, Jesús, amén. Te necesitamos. Miren, hermanos, queremos decirle por última vez, una vez más, Espíritu Santo, quiero que se lo digas ahí en sus casas, te necesito. Sí, papá, llena mi vida, llena nuestro hogar. Espíritu Santo, En el nombre de Jesús, yo te necesito. Llena mi vida, llena nuestro hogar. Queremos ser llenos de ti. Queremos ser llenos de ti. Santo eres Dios. Santo eres Jesús. amén. Gracias, Jesús. Estás aquí, Señor. Espíritu Santo, tú vengas abrazando con tu amor a cada hermano o cada hermana en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Hasta aquí, hermanos míos, tío Juan. Dios le bendiga mucho. Deseo que la paz del Señor esté en todas sus casas, en sus hogares, en sus vidas. Y aún a pesar del tiempo malo que estamos viviendo, pero que aún así podemos seguir sintiendo su paz. Amén. Así que el Señor le bendiga mucho. Hasta la próxima, si Dios quiere, ¿vale? Tío Juan, adelante, Dios le bendiga. Sí, hermano. Mi alma te alaba, Padre mío. Hermanos míos, este coro me lo ha dado hace unos días. Se lo voy a cantar para Dios y para mi pueblo. Me da pena. Merece la pena. Que siga
escucho nada, hermano. Mi alma te alaba, Dios mío. Hermano mío, hay que tener la maleta hecha. Pronto nos vamos al cielo. Mi alma te alaba, Dios mío. Ay, sigue luchando. No deje de luchar. Que pronto viene mi Cristo. Por su iglesia celestial. Alerta, hermano mío. Estamos en el último tiempo. Que nadie te robe la corona. Que tiene guardada allí dentro. Allí no voy marchando. Allí no hay más sufrimiento. Solo habrá alegría. Ay, junto con mi maestro. Él vendrá. Mi Cristo vendrá. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. En una nube nos llevará. Él vendrá. Mi Cristo vendrá. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. En una nube nos llevará. Mi alma te alaba. Vendrá. Y yo me voy con él. Yo me voy con él. Y a la nueva Jerusalén. ¡Qué alegría, hermano mío! ¡Qué alegría! Cuando estemos con él. Ahí se acaban los sufrimientos. Ahí se acaba el tormento. Ahí se acaba todo, Dios mío. Mi alma te alaba. Yo me marcharé. Ay, con mi Cristo para los cielos. Y allí veré. Y a lo que amo, y a lo que quiero. Yo ay, con mi Cristo para los cielos. Y allí veré. Y a lo que amo, y a lo que yo quiero. Mi alma te alaba en esta tarde, Dios mío. Hermanos míos, queda poco ya, que pronto nos vamos para el cielo. Dios Juan, que Dios lo bendiga, Dios los guarde. Y bendiciones a todo el canal, mis hermanos, porque llevamos mucho tiempo juntos, porque esto es una familia ya. Ya no somos hermanos,
hermanos, somos familia. Que Dios os bendiga, Dios os guarde. Y adelante, un abrazo a Moisés, el de la alabanza, con su mujer, y a Rafa, que Dios os bendiga. Y adelante, compañero mío, que ya queda poco. Dios os bendiga y Dios os guarde. Amén. Estaré en las bodas del Cordero, con mi papá yo me sentaré y ver a seres queridos que un día partieron con él. Y aquel bendito día con ellos
Jesús, te canto, te digo y te adoro. Yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte. Yo quiero tengo un pequeño sentimiento dentro de mi corazón. Y es que hay algo en mi vida que me quebranta. Cuando pienso que Dios entregó a su Hijo unigénito, lo entregó por amor y para dar vida eterna a su pueblo. Por eso yo siempre le doy gracias y le digo muchas gracias, Señor Jesús, por haberte crucificado en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor Jesús, por haber derramado de tu preciosa y divina sangre. Y muchas gracias, mi Rey, por entregar a tu Hijo unigénito. Por eso yo te canto. Me
una vida que se encuentra conectada en este canal. Quizá está pasando por un desierto, quizá está pasando por momentos difíciles, por momentos que no entiende, pero quiero decirte por medio de esta alabanza que Dios es el que te cuida y el que tiene guardado en un hueco de su mano. Amén. Por eso digo por medio de esta alabanza, Él es el que te cuida. Él es el que te guarda. Él es tu amigo. Él es tu papá. Él es el que te da la vida. Él es el buen samaritano. Y aleluya, porque Dios te ama, hermano mío, hermana mía. Y aleluya, porque Él cuida de tu casa. Y aleluya, Él vela por tu alma. Adoramos tu nombre, Señor, aleluya. Te alaba mi alma, Jesús. La verdad que no queremos ser más cansos en esta tarde porque hay más hermanos que en este canal pues van a salir, gloria al Señor. Pero hermano Juan, gracias, porque para mí, para mi hija, para mi compañera es un privilegio poder estar con todos ustedes en el nombre del Señor. Y ahora, hermanos, pues me tengo que desconectar porque también tengo que ir a mi culto presencial, gloria al Señor. Y es un deber también, gloria a Dios, así que dejo a mi hija Ainhoa, ella también se despida de este hermoso canal. Pues amén. Que el Señor les bendiga muchísimo a todo el canal. La verdad que no nos esperábamos salir en esta tarde. La verdad que hemos salido en esta mañana también con el tío Rafa, el tío Toto, en Jóvenes para Cristo. Es una bendición tanto para mí, tanto para mi casa. Nos sentimos contentos y nos sentimos dichosos de que gracias a ustedes nuestras vidas se puedan llenar de la presencia de Dios. Y como lo digo siempre, no solo les deseo que el Señor les bendiga ni un montón ni dos montones, sino que hasta el Señor les bendiga hasta 3 grandes y maravillosos montones, que es lo que todos ustedes se merecen. Reciban un fuerte abrazo de vuestros hermanos Tony y Ainhoa de Manresa y de mi mamá la Monse, y muchísimas bendiciones, canal. Abre los cielos, Señor. Hoy los cielos están abiertos, amén, para mí.
bien que yo os puedo hacer a vosotros, la verdad. Y bueno, pues si sentís la presencia del Señor, no es por mí, es porque Dios os ama mucho, amén, os toca con esas manos terciopeladas que tiene, porque te ama mucho, amén. Dios está en tu casa, no te preocupes por nada, que Dios te protege. Te quiero, mi hermano Montes, gloria al Señor. Adelante, mi tío Juan, que eres una bendición. Siempre cuentas conmigo, de verdad. Qué bien me haces, tío Juan, gloria al Señor. Adelante, gloria al Señor. Un abrazo y un beso para todos, amén. De poder estar con vosotros y de poder disfrutar de este culto tan bendecido. Llevo rato, me he podido conectar a las 6:15 y la verdad que es una bendición el ver la necesidad que tenemos del Señor y el deseo que tenemos de poder sentir a Dios y servir a Dios, cada uno aportando pues ese don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque lo que tenemos sabemos y entendemos que no es nuestro, que es prestado, que Dios nos lo ha dejado. Es como aquella parábola, ¿verdad?, de aquel hombre que tenía unos criados y dice que a uno pues le dejó 5 talentos, a otro le dejó 4, a otro le dejó 1 y él se marchó. Y al cabo del tiempo reclamó de esos criados pues los talentos que él les había dejado, y dice que el que le dejó 5 le devolvió 10, al que le dejó 4 le dio 8 y al que tenía 1, si miramos bien la parábola, parece ser como que no ha hecho nada indebido, porque dice: lo he escondido, sé que eres un hombre justo, que recoges donde no has sembrado. O sea, que vemos que es un hombre que tenía temor, pero escondió el denario, escondió lo que Dios le había dado. Y el don que Dios le había dado no era para que lo escondiera, sino para que lo trabajara. Y vosotros ya conocéis la historia, no quiero usar las frases, ¿verdad?, que usó el Señor, pero sí que dice que le llamó la atención por no trabajar ese denario. Y nosotros estamos aquí, es un canal que lleváis lleno de tiempo desde la pandemia, y veo que fluye, que estáis ahí, que tenéis carga, que tenéis deseos, que tenéis sentimientos, que es un canal de mucha bendición. Los hermanos cantando cánticos, cantando alabanzas. Mi hermano Juan, la verdad es que no nos conocemos personalmente, pero creo que ya casi que es como si nos conociéramos. De verdad que es una bendición. Y yo desde aquí quiero, pues nada, mandar un fuerte saludo a todos mis hermanos consiervos que en esta tarde estáis conectados. A mi hermano Rafa, el salmista, qué alegría, qué bien nos hace sentirte cantar cánticos. A mi hermano Tony y a su hija, que son una bendición, los tenemos aquí en Manresa, aquí en Barcelona, y a cada uno de los salmistas que habéis en esta tarde pues aportado pues eso, ese denario que el Señor ha puesto en vosotros. Al Señor a nosotros no nos podrá decir que lo estamos guardando, al contrario, los estamos poniendo en la obra del Señor para hacer bien en el nombre de Jesús. Yo me había preparado una palabra, hace tiempo que deseaba de compartir con vosotros un tema doctrinal. A mí me gusta mucho la doctrina y me gusta mucho como a vosotros, ni más ni menos que lo mismo que a vosotros. Me gusta la palabra y me gusta el conocimiento de la palabra, y quería hablar acerca de la teología propia. Vosotros sabéis que la teología propia es la doctrina directo de Dios. Está la teología doctrinal, ¿vale?, que hablando acerca de la esencia de la persona del Señor. Es difícil poder encarar convencionales, sino que asumimos que Dios es una realidad como una evidencia, como una creencia natural para nosotros. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras, vuelvo a repetir, trata de demostrar la existencia del Señor o de hacer hincapié en ello,
sino que es una declaración y es una demanda que Dios nos hace a nosotros y que nos embarquemos en esta nave por medio de la fe. Por eso hay un texto que es hermoso, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, verso 6, donde dice que el que se acerque a Dios, crea que lo hay. O sea, el que se acerca al Señor no lo vemos, ¿verdad? Porque si yo ahora os preguntara, ¿habéis visto a Dios? Si yo a mis hermanos consiervos les preguntara, ¿habéis visto a Dios físicamente? Pues que yo creo que todos diríamos, a no ser que alguno pues haya tenido una experiencia especial, ¿verdad? Pues diríamos que no lo hemos visto. Es más, hay un texto que dice que no podemos ver a Dios en este cuerpo y mantenernos con vida. Recordémonos de Manoah, ¿verdad? Que vio a Dios cuando le da la palabra profética, que era una teofanía, que es una apariencia que el Señor toma para mostrarse a sus siervos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poder traer una palabra, y se le presenta a Manoah comentándole que va a dar su mujer a luz y que tendrá un hijo y que le llamarán Sansón y que no tienen que pasar cuchilla por su cabeza y que será nazareo desde el principio de su engendramiento y de su nacimiento. Y este mismo hombre, o esta misma mujer, cuando tiene esa experiencia y ve a Dios, piensa que va a morir, pero el Señor dice, tranquila, que no vas a morir, porque era una teofanía. ¿De acuerdo? Por tanto, era un tema que yo estaba preparando para vosotros en esta tarde. Pero viendo la deriva del canal, viendo cómo Dios está administrando, porque el dueño de todo esto no tenemos que olvidarnos que es Dios. Ya, como ha dicho mi hermano Juan, ¿verdad? El dueño de este canal, el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestros hogares, el dueño de nuestras casas, es Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos que nos tenemos que dejar llevar por Él. Y Él es el que tiene que marcar y Él es el que tiene que dirigir nuestras vidas y lo que tenemos que hacer en cada instante y en cada momento. Yo me recuerdo de esa historia de Hechos, donde Pablo quería ir a Asia, a predicar a las iglesias de Asia. Asia representaba la iglesia populosa, que tiene nombre, que es grande, que tiene ministerios, que tiene un gran coro, que tiene mucha membresía. Una iglesia reconocida, ¿verdad?, en toda España, por poner un ejemplo. Es una alegoría lo que estoy haciendo ahora, Y sin embargo marca la palabra que durmiendo él en su corazón y en su mente y en su pensamiento estaba irse a Asia a predicar. Pero ahora tiene un sueño y ahora ve un varón macedonio. Y ahora Dios, por medio de ese sueño, ve que ese varón macedonio le llama y le dice, venid aquí, y los llama. Y ahora él, cuando se despierta, el Espíritu Santo, dice la palabra, que el Espíritu Santo los lleva a Macedonia a predicar la palabra. Y cuando ellos van allí a predicar la palabra, no hay iglesia, no hay templo, no hay local. De tal manera que se tienen que ir a predicar a unas mujeres que estaban en el río, perdóname la expresión, lavando la ropa. Pero ellos llegaron al lugar donde Dios los llevaba. Pero es que era necesario, por dos hechos impresionantes. El primero, porque había una mujer joven que estaba poseída por un demonio y que dice la palabra que los que tenían a esta muchacha joven eran la entrada de ganancia de su casa. Hasta incluso el mismo diablo reconoció que ellos eran siervos de Dios. De tal manera que Pablo se giró, reprendió y liberó a esa muchacha. Por causa de liberar a esa muchacha, son metidos en la cárcel. Pero todo eso estaba en la voluntad del Señor. Porque resulta que en esa cárcel había un carcelero que se pensaba que era libre. Y eran más libres los presos que estaban dentro de esa cárcel que ese carcelero. De tal manera que vosotros conocéis la historia, ¿verdad? Que aunque han metido a Pablo y a Apolos en lo más profundo de la cárcel, ellos cantan cánticos. ¿Cómo se puede cantar cánticos en una cárcel? ¿Cómo se puede levantar las manos y glorificar a Dios en un momento de estrechez?
¿Cómo podemos ser fiel cuando se está preparando un horno para quitarnos la vida? ¿Cómo se puede seguir siendo fiel en la oración y en la búsqueda como Daniel cuando se ha levantado un edicto por medio de unos sátrapas envidiosos que no soportaban que Daniel fuera fiel a Dios, inducidos por un pensamiento satánico, porque era Satanás quien inducía a estos sátrapas, porque Satanás no podía y no soportaba que Daniel fuera fiel y que buscara a Dios? Los tronos, los lugares, los sitios, el reconocimiento, la chapa, la popularidad, el aplauso del hombre no cambió en ningún momento a Daniel. Aunque Daniel estaba sobre las ciudades y gobernaba, y solamente por encima de él estaba Nabucodonosor, pero aún así él no cambió. Él entendía que seguía y tenía que seguir estando en la voluntad de Dios, y la voluntad del Señor era que él siguiera orando. Y aunque ha levantado un edicto, él continuaba siendo fiel. ¿Te das cuenta? Han levantado un edicto donde le va en juego la vida, un edicto donde el diablo no quiere que él ore porque el enemigo no quiere que nosotros oremos. Él no soporta un hogar que haya oración, no soporta unos ministerios que oren, no soporta un coro que se consagra, él no aguanta unos jóvenes que vivan consagrados para Dios. Por eso no soportaban a Ananías, Misael y Azarías, Mesach, Sadrach y Abednego, que fue el nombre babilónico que les puso Nabucodonosor. Porque a pesar de que calentó el horno, y a pesar de que levantó esa imagen, y a pesar de que dijo, como no os postréis delante de esta imagen, os meto dentro del horno, marca la palabra que aquellos 3 jóvenes, porque eran jóvenes, tenían toda una vida por delante. Mira, Rey, nuestro Dios tiene poder para que nosotros entremos en el horno y guardar nuestra vida, pero sea que la guarde o sea que muramos, dice, pero la gloria será para Dios. ¿Os dais cuenta lo importante que es estar en la voluntad de Dios? Y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde, estar en la voluntad del Señor. Los salmistas con vuestras alabanzas, los que estáis conectados con vuestra fidelidad, a pesar de todos los pesares. Y es lo que yo voy a hacer hoy. Yo hoy voy a dejar ese tema doctrinal de lado. Es de Dios ese tema. Y seguramente que será para otro momento. Y seguramente que Dios me lo permitirá compartir con vosotros en otro momento. Pero no en este. Y en este momento simplemente vamos a hablar de la fe. De lo importante que es la fe y saber lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Porque quiero decirte algo. Quiero decirte que tú no eres una casualidad. Quiero decirte que tú eres un propósito del Señor. Que Dios te ha llamado a ti. Que Dios te ha escogido a ti. Que Dios nos ha escogido a nosotros porque Él así lo ha querido. Vamos a salir de un texto. Dejadme que os lea un texto y luego iremos compartiendo lo que Dios ponga en mi corazón. Mi hermano Juan me ha dicho que me sienta libre, por tanto yo me voy a sentir libre en esta tarde y os voy a traer la palabrica del Señor. Si vosotros veis que en algún momento hay alguien que no escucha, pues me desconectéis porque yo no estoy pendiente del canal, ¿de acuerdo? Pero si vosotros veis que hay alguien que no escucha, me desconectáis y luego yo me vuelvo a conectar. La palabra la vamos a encontrar en el primer libro de Corintios, en el capítulo 1, verso 18. Y ahora Pablo exclama algo tremendo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, ay Dios mío de mi vida, esto hermanos es un chute de adrenalina en nuestra vida espiritual. Esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Os dais cuenta?
Porque la palabra de la cruz es locura para quien. Yo, tiempo atrás, hermanos, a veces narraba este texto y decía, porque la palabra de la cruz es locura. Y decía, pero para nosotros es poder de Dios. Y me olvidaba del matiz más importante, que hace una diferencia. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Son aquellos que viven a su forma, a su manera, bajo la corriente de este mundo. Vosotros sabéis que estamos en un mundo idólatra, lleno de ídolos, de idolatría. La idolatría no solamente son las imágenes acerca del Cristo o de las vírgenes, sino la idolatría es idolatría por el fútbol, la idolatría por la música, la idolatría por músicos, la idolatría por el dinero. La idolatría son muchas cosas. Es todo aquello que pongamos como antes a la palabra del Señor. Vivimos en un mundo que está completamente inmoral, pero no solamente en sus prácticas, sino incluso en sus pensamientos. Gente perdida, de tal manera porque entendemos y comprendemos, porque así lo marca la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, donde dice Pablo, vosotros sabéis que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo consintió que a sus pies le quitaran la vida a Esteban. Pablo incluso pidió cartas de recomendación para ir a Damasco, porque se enteró que allí habían cristianos y había una iglesia, y pidió cartas de recomendación para poder ir a Damasco y para poder encarcelar y quitar la vida a aquellos cristianos. Él mismo reconoce ese día que va camino de Damasco. Mirar qué hermosura, cómo Dios escoge a los hombres. Y si tú te vas al libro de Hechos, marca que Dios escoge a Pablo para que sepa lo que es sufrir por el Evangelio. Cuando va camino de Damasco, al mediodía, cuando el sol más pega, dice que le salió al encuentro el Señor, lo tiró al suelo. Y cuando lo tira al suelo, el Señor le pregunta, Saulo, Saulo, que era el nombre que él tenía antes de que Dios le dijera a Pablo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a uno de sus hijos, lo persigue a él. ¿Te das cuenta? El Señor no dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿O por qué persigues a mis hijos? ¿O por qué permitiste que le quitaran la vida a Esteban a tus pies? No, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque el que te persigue a ti, lo persigue a él. Porque nosotros somos la niña de sus ojos. Somos el tesoro escondido para él. Somos la perla de gran precio. De tal manera que hay un texto tremendo que recoge nuestro hermano Juan, que luego lo tocaremos. Y ahora ese Pablo que piensa que conoce a Dios, le pregunta, ¿quién eres? Increíble. ¿No os parece increíble la confesión que hace este Pablo? Se jactaba de conocer a Dios. En un lugar dice, fariseo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, dice, en cuanto a las costumbres de mis padres y de los ancianos, irreprensible. O sea que era un hombre que estaba sometido por completo, conocía las Escrituras, pero no conocía al Dios de las Escrituras. Le ocurría como a Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un maestro, un teólogo, era un hombre que conocía las Escrituras, era un hombre que en una sola palabra, en una frase, se podía tirar días y meses para sacar el jugo de esa palabra. Pero sin embargo, cuando tiene el encuentro con Dios, cuando Cristo tiene ese encuentro con él, cuando él dice de noche fue ante él viendo que era algo especial, lo reconoce como maestro, pero no como Dios. Le dice maestro, ¿te das cuenta? ¿Cómo lo llama? Maestro. Sabemos que las cosas que haces, las haces porque vienes de parte de Dios, porque si no, no podrías hacerlas. Pero sin embargo no lo reconocía como Dios.
Pero ahora ese Nicodemo, cuando tiene ese encuentro, cuando Cristo le dice, Nicodemo, que si no nacieras de nuevo, y no nos hemos ido del tema, hermanos, estamos en el tema, lo vamos a juntar todo. Si tú leyeras esa historia, dice, si no nacieras de nuevo, y ahora le dice, porque es necesario nacer de nuevo. Y ahora este hombre, pensando en su mente humana, dice, pero ¿cómo yo ya siendo mayor, o cómo un hombre que ya ha nacido puede desnacer, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y ahora el Señor se lo queda mirando, le dice, Nicodemo, te equivocas. Estás cerrando las Escrituras. Porque yo no te hablo de un nacimiento carnal, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. El que no nace de agua y de espíritu, le dice, no ve. Lo primero que le dice es que no ve, lo trata de ciego. Y ahora me acuerdo de ese texto que os decía antes, 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, donde dijo Pablo, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, ¿te das cuenta? Ciega el entendimiento. Y ahora dice, ¿de quién? De los incrédulos. ¿Te das cuenta? Volvemos a la palabra del Señor. Porque en el momento que Adán pecó, cuando el diablo le estaba diciendo a Eva, come, 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 lo que le estaba diciendo era, dame autoridad, dame autoridad, dame autoridad. Si Eva no come, el diablo no tenía autoridad. Hasta que Eva no comió y le dio a comer a Adán, ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad tenía señal en la vida del hombre, porque Dios hizo al hombre para que fuera inmortal, no eterno, porque la eternidad no es un tiempo, es un estado, y la eternidad solamente es Dios. Dios es eterno. Dios es el que siempre ha estado, el que siempre está y el que siempre estará. Por eso Él dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Y eso es teocracia propia, la teocracia propia, la doctrina teocracia propia. Es el conocimiento de Dios, es la esencia de Dios, es el conocimiento de su existencia. Nosotros podríamos mostrar la existencia de Dios por medio del Salmo 19, verso 1 y 2, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y si nos fuéramos a Romanos, en el capítulo 1, verso 19 y 20, Pablo tiene que escribir, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Te das cuenta? Pero están cegados por culpa del pecado. El pecado no les permite ver con claridad. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces, no ves, estás ciego, porque las cosas del Espíritu solamente se pueden entender por medio del Espíritu. Pero aunque Adán pecó, que es a lo que vamos, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, pero a nosotros, a los que se salvan, es poder de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando Adán pecó, siento a Dios. El Señor lo buscó. Porque tenemos un Dios lleno de compasión, de misericordia. Empezó a buscar a Adán en el Edén. Dios ya sabía dónde estaba Adán. Dios no necesitaba que Adán le dijera dónde estaba, porque Dios es omnisciente. Pero la voz cariñosa y aterciopelada del Señor, una vez más se sintió en el Edén buscando al hombre. Adán, amigo mío, ¿dónde estás? Y era una pregunta que él estaba haciendo porque no quería que Adán se quedara en esa condición. Él no quería que Adán se perdiera, él quería que Adán se volviera a reencontrar con el Señor.
Por eso Juan, volvemos al texto que os he dicho antes, escribe en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz, el protótocos, el único, no hay otro como Él, para que todo aquel que en Él crea, ¿te das cuenta? Y en esa conversación que Él tiene con Pablo, con Saulo, y esa conversación que Él tiene con Nicodemo, lo que le estaba diciendo era que era necesario que creyeran en Él. Por eso cuando tiene ese encuentro con Saulo y él le dice, Señor, ¿quién eres? Dice, yo soy el aguijón a quien tú persigues. Y dura cosa es dar cosas contra el propio aguijón. Lo deja ciego. Le dice dónde tiene que ir, a Damasco, a la calle derecha, a la puerta derecha. Entra allí y allí se queda. Pero ahora Dios tiene preparado un siervo para tratar con él, porque era instrumento escogido por Dios. Saulo era un instrumento escogido por Dios, y le dicen a su siervo, ve y ora por él, pero él queda muerto, dice el Señor, que persigue la iglesia. Pero mira la diferencia. Le dice, ¿ves? Porque Pablo ora. Ay, Dios mío, ¿te das cuenta? Lo importante que es orar. Siento a Dios. Por eso el diablo no quería que Daniel orara. Porque cuando oramos, movemos los cielos. Cuando oramos, hay ángeles que se ponen a nuestro favor. Cuando clavamos nuestras rodillas al suelo, como las clavaba Daniel, que dice que la palabra que estuvo orando y orando y orando durante 40 días, y el ángel cuando se le apareció le dijo, desde el primer día que escuché tu oración, pero he estado luchando contra el príncipe de Persia para concederte la petición que hay en tu corazón. Aquella mujer estéril, y dejarme que alegoriza, que tenía el mejor mensaje del pastor, que tenía la mejor predicación de su compañero, pero aunque tenía el mejor alimento, porque marca la palabra, esto está en el libro, ¿verdad?, de Ruth, donde marca la palabra, que Ana era estéril. Tinina tenía muchos hijos, y Elcana, que era el marido, le daba lo mejor a Ana. Pero ella no se conformaba con el mensaje del pastor o el mensaje del obrero, no se conformaba con el mensaje traído por otro. Ella deseaba el trato de Dios. ¿Y qué hizo? Dice, se fue al templo y se puso a orar. Entró estéril y salió fértil. Pero no solamente salió fértil, sino que salió teniendo en sus senos un profeta que Dios le dio para Israel. Un profeta de tal manera que Dios marca que ninguna de sus palabras cayó al suelo. Samuel, un profeta de Dios, escogido por Dios. Pero mirar lo necesario que es tener el encuentro con él. Y eso es lo que le estaba diciendo a Saulo, y era lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Si tú lees la historia de Samuel, en el primer libro de Samuel marca la palabra que Samuel estaba en el templo, que dormía a los pies del arca. Y ahora Dios lo llama, Samuel, Samuel, léelo, que estará bien. Y marca la palabra que Samuel, cuando lo sentía la voz de que lo llamaba, se iba ante Elí y le decía, Elí, ¿qué quieres? Y Elí le decía, yo no te he llamado, vuélvete a tu sitio. Y marca la palabra que se volvía a su sitio. Pero ahora al momento otra vez Dios lo volvía a llamar otra vez, Samuel, Samuel. Y volvió a ir a Elí. Y así hasta 3 veces. Y a la última vez, Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Pero si estaba en el templo, si estaba creciendo dentro del templo, si dormía a los pies del arca. Pero si tú lo lees en 1 Samuel capítulo 3, verso 7, te marca el por qué iba ante Elí. Y era porque dice la escritura que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová. ¿Te das cuenta? Estaba en el templo, pero no lo conocía todavía. Nicodemo miraba las escrituras, pero no lo conocía tampoco.
Saulo creía ser un hombre docto en las Escrituras, criado a los pies de Gamaliel, pero no lo conocía al Señor. Porque la palabra conocer en hebreo es yadad. Y la palabra yadad es una intimidad, es una relación. Y perdonarme la expresión que voy a utilizar. Pero es que es esto lo que nos habla la Escritura. Dice, y Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Esa palabra conoció es yadad. Y esto es lo que habla Dios. Por eso el mundo no conoce al Señor, porque no se relacionan con Dios, porque no buscan a Dios, porque se deleitan, y perdóname la expresión, en el pecado, en la maldad. Por eso estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. No tiene culpa Dios de nada de lo que está ocurriendo. Dios no es el culpable, porque Dios no se den. Solamente le dijo, no comas de este árbol. El árbol era bueno, codiciable, era gustoso a la vista. El árbol no era malo, ni el fruto tampoco era malo. Lo que pasa es que por medio de ese árbol Dios quería que el hombre pudiera desarrollar el libre albedrío, la libre voluntad. Porque Dios no quiere a la gente a la fuerza. Dios no quiere que prediquemos a la fuerza, ni que cantemos cánticos a la fuerza. Dios no quiere las cosas. El enemigo sí, que Jehová Dios lo reprenda. El enemigo coge a la juventud, los esclaviza, y perdóname la expresión, por los lutos que llevéis, a las drogas, al alcohol, a la mentira. El enemigo entra en un matrimonio y lo rompe y lo destroza. Entra en un lugar y trae ruina. Porque él no pide permiso para entrar, que Jehová Dios lo reprenda. Pero nuestro Dios es diferente. Si tú te vas al libro de Apocalipsis, dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, porque Dios es un Señor. Por eso Dios buscaba a Adán y le decía, Adán, ¿dónde estás? Pero Señor, yo le decía, pero si tú eres omnisciente, si tú sabes que Adán está escondido detrás de los matorrales porque ha pecado. Y Dios me dijo, sí, Eduardo, lo sé, pero yo necesito que él confiese, yo necesito que él salga, porque el que confiesa alcanza misericordia. Porque ¿quién no se ha equivocado alguna vez? ¿Quién no ha cometido un error? ¿No llama Dios a David? Si tú lees las Escrituras, cuando Dios llama a David, en Hechos capítulo 13, verso 22, dice que David fue llamado porque era un hombre conforme al corazón del Señor. Y en 1 Samuel 13, 14, cuando Samuel habla con Saúl, porque Dios ha desechado al rey Saúl por causa de su desobediencia, de su maldad, de su idolatría, porque era un hombre sin arrepentimiento, porque si él se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado, porque fue peor el pecado de David que el pecado de Samuel. Pero es que Samuel no se arrepentía. Samuel solamente buscaba el trono, la popularidad, la chapa, el reconocimiento, de tal manera que cuando coge a Samuel para que no se vaya y le rompe el manto, Samuel se gira y le dice, Dios ha roto hoy el reino de tus manos y lo ha entregado a otro. Y mirar lo que le contesta a él. Me es igual, pero baja conmigo para que el pueblo te vean conmigo. Solamente quería el reconocimiento del pueblo, no había arrepentimiento. Pero sin embargo, hay un texto de la palabra que dice, siento al Señor. El que confiesa y se aparta del mal, alcanza misericordia. El que encubre pecado, no prospera. Y eso es lo que le pasa al mundo, compañeros. Por eso el mundo está como está. Por eso en el mundo continuamente, que si la Primera Guerra Mundial, que si la Segunda Guerra Mundial, ahora están hablando de la Tercera Guerra Mundial, que si las pandemias que han habido, porque esta que hemos pasado no es la primera. Vosotros sabéis que han habido 4, 5, 6 pandemias. Han habido muchas más, pero han habido 4, 5, 6 que han sido increíbles. La peste negra o la peste bubónica, en el 1400 y pico, que exterminó casi 3/4 partes de lo que era Europa. La mal llamada gripe española, donde murieron 50 millones de habitantes en el planeta. Y de todo eso no tiene culpa Dios, es el hombre que se ha apartado de la presencia del Señor. Si tú te vas al libro de Jueces y vemos a Israel, cada vez que Israel se apartaba de la presencia del Señor, Dios tenía que levantar un juez para que ese juez los volviera a traer, pero tenía que permitir que las naciones que habían alrededor
hicieran guerra contra Israel y los cogieran como esclavitud para que el pueblo de Israel se volviera nuevamente a buscar a Dios. Y cuando volvían a buscar a Dios, Dios nuevamente levantaba un juez para traer libertad, porque Dios ama, porque Dios es amor. No es que tenga amor, es que Dios es amor, es un atributo suyo que va en su persona, adherido a su persona. Y por eso Daniel lo sabía, pero el enemigo también, que Dios lo reprenda. El enemigo no quería que aquellos 3 hombres permanecieran fieles al Señor. No quería que Daniel continuara orando. El enemigo no quería tampoco que Pablo fuera dirigido por el Espíritu, no quería que entrara dentro de aquella cárcel. Si lo hubiera podido evitar, lo hubiera evitado cuando luego vio lo que ocurrió. Pero dice que dentro de la cárcel, que es lo que estábamos hablando al principio, cantaban cánticos. Y pregunto, ¿cómo podemos con el tiempo que estamos viviendo cantar cánticos al Señor? ¿Cómo podemos seguir predicando la palabra con este gozo y con esta alegría y con esperanza? ¿Cómo podemos seguir conectándonos a los sellos y ahora ya dando gracias al Señor, participando en los cultos nuestros, a pesar de todo lo que estamos sintiendo? ¿Sabes por qué? Porque para nosotros la palabra de la cruz no es locura. Por nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios. Es ese poder del Señor que está actuando en nosotros. La palabra poder en hebreo es edrat. Y la palabra edrat significa autoridad, dominio, imperio, potestad y reino. ¿Te das cuenta? Y lo que nosotros estamos demostrando es que a pesar de las circunstancias que nos rodean, creemos en ese poder, creemos en la palabra del Señor. Porque creemos ese texto donde dice: cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Porque Dios es un Dios que renueva nuestras fuerzas, que multiplica las fuerzas, dice Isaías, aquel que no tiene ninguna. Dios las multiplica las fuerzas, porque si Dios no lo hiciera, sería imposible seguir en este camino. Y si no, recuérdate de aquel profeta, de Elías, que se va delante de un rey y que le dice al rey que durante 3 años y medio se va delante de un rey, 3 años y medio sin llover, y no llovió. Pero también se va delante del rey, y el primer mensaje que le trae Elías es que ¿por qué hace dudar al pueblo entre dioses? Jehová es Dios o Baal es Dios. Y vosotros conocéis la historia. Los convoca en el monte. Ellos empiezan a clamar a su Dios, pero su Dios no responde. Pero cuando Elías clamó a su Dios, dice que aquel hoyo que él había puesto, con el sacrificio, con las piedras, con los cántaros, 7 cántaros de agua, dice que el fuego que cayó lamió todo el holocausto que le había puesto. Y ahora ese Elías que se enfrenta a ese rey, se enfrenta a los 450 profetas de Baal o sacerdotes de Baal y de Asera, y les quita la vida. Pero ahora por un edicto de una mujer, ese profeta lleno de poder, de gloria, de autoridad, que se ha enfrentado a un rey, que sabía que el rey le podía quitar la vida, ahora porque siente un edicto de una mujer, tiene temor, huye, se pone debajo de un enebro y desea morir. Porque a veces también nos pasa a nosotros. Pero mi hermano Juan Maya, las murallas de Jerusalén, ¿te recuerdas? Pero lo primero que hicieron, si tú lees la historia en el libro de Esdras y de Nehemías, lo primero que hicieron fue restaurar el altar de sacrificio, porque sin sacrificio no hay bendición, compañeros. Sin obediencia no hay bendición. El Señor dijo: hastiado estoy de tanto sacrificio, hablando acerca de que el pueblo había tenido como una rutina, obediencia, creo. Y tenemos el ejemplo tremendo en Abraham. Dios le da una promesa, le dice que de él hará una gran nación,
le dice que de su simiente vendrá el Mesías, porque cuando él le dice, y en tu simiente serán benditas todas las simientes de la tierra, estaba hablando acerca de la encarnación del Verbo, de que del linaje de Abraham iba a venir Cristo. Y si tú estiras el hilo y empiezas a estirarlo, si te vas a Mateo capítulo 1 y te vas a Lucas, donde vienen las genealogías del Maestro, nos damos cuenta que viene de la genealogía de Abraham, pero también llega hasta Adán. Le ha prometido un hijo cuando tenía 75 años. Y el hijo se lo da cuando tiene 100 años, cuando ya era imposible. Marca Hebreos capítulo 11, cuando era contra natura, cuando Sara, y perdóname la expresión, ya no podía. Pero sin embargo Dios le cumple la promesa. Y ahora cuando el niño tiene 16 o 17 años, Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo. ¿Os dais cuenta? A uno los tenemos en una cárcel. Y ahora ya vamos a ir cerrando. A otro lo tenemos que tiene que seguir orando a pesar de que hay preparado un foso con leones. Y a 3 jóvenes los tenemos ahí en la puerta de un horno que si no se postran delante de una estatua los meten dentro del horno. Y ahora tenemos a Abraham, que ahora que por fin tiene el hijo que tanto desea, que a Ismael ya lo ha dejado marchar, porque Ismael no es el hijo de la promesa. Por eso Israel está teniendo tantos problemas con el mundo árabe, porque de Ismael viene el mundo de los árabes. Ellos también reclaman promesa, porque es verdad que tienen una promesa, pero es diferente a la promesa que tiene Israel. Y ahora que tiene el hijo que tanto él desea, Dios le dice, ofrécemelo. Pero ahora vamos a ver que eran hombres de fe, que para ellos, y ahora ya estoy llevando ese texto al tiempo de ellos, que para ellos la palabra de la cruz no era locura. Para ellos la palabra de la cruz era poder de Dios. Abraham lo marca cuando va a subir al monte. Dios le hace caminar durante 3 días, y yo cuando era más joven en el ministerio decía, y durante 3 días Abraham lloraba y decía, ahora tengo que dar a mi hijo. Pero eso no era verdad, porque no hay ningún lugar de la Escritura que lo diga. Al contrario, Abraham proclamó fe. Cuando llegó al monte Moriah le dijo a los criados, quedaros aquí, que yo y mi hijo subimos, pero yo y mi hijo descenderemos. Él no sabía cómo lo tenía que hacer Dios, pero él sabía que Dios lo iba a hacer. Él sabía que Dios le iba a devolver la vida de su hijo, porque así Dios solo había prometido. Y él sabe que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que lo que él promete, él lo cumple. Por eso aquellos 3 jóvenes, volviendo a Ananías, Misael y Azarías, se mantuvieron fieles al Señor, porque ellos sabían que Dios cumple lo que promete. Y quiero decirte que lo que Dios te ha prometido, si estás esperando algo de parte de Dios, vida, alma que me estás escuchando, si en esta tarde necesitas restauración, recuérdate de Elías. Se ha puesto debajo del enebro, desea morir, pero marca la palabra que se le aparece un ángel, y el ángel que se le aparece lo despierta y le pone unas tortas al lado y un poco de agua, y le dice, come y bebe. Y comió y bebió y se volvió a dormir, pero lo volvió a despertar el otro día y le volvió a poner otro poco de pan y otro poco de agua. Le dijo, come y bebe. Comió y bebió, dice, y andó durante 40 días hasta el monte de Jehová. ¿Te das cuenta? Dios lo restauró como Dios restauró a David. David peca, vosotros sabéis la historia, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. El profeta Natán le tiene que salir al encuentro a David y le tiene que componer una parábola, porque si se lo llega a decir directo a lo mejor le quita la vida, pero le compone la parábola de la ovejita, vosotros ya lo sabéis, del corderito. Y ahora él, lleno de ira, dice, pues este hombre es reo de muerte. Y ahora Natán le dice, pues eres tú. Y ahora la palabra le impacta a David. Perdonado. Pero ¿cómo puede ser? El pecado que ha cometido Adán, el pecado que ha cometido David, y sin embargo Dios ya lo ha perdonado.
¿Te das cuenta? Porque tenemos un Dios de misericordia. Y tratando de cerrar ya el tema, hermanos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque están bajo la influencia del maligno, que Jehová Dios lo reprenda. Nosotros ahora estamos escuchando las escrituras, en la televisión, perdonadme, y estamos viendo Rusia. Rusia es God. Y sabéis que en el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 20, está esa batalla de Gog y Magog, ¿verdad? Que está profetizada en el verso 8 y 9. Y parece ser, o estamos en la batalla de Armagedón, que está en Apocalipsis capítulo 16, donde tiene que ocurrir, y estamos un poquito de aquella manera, ¿verdad? Y nos puede crear confusión. Pero yo quiero decirte que nada de todo eso es para nosotros, porque nosotros somos un pueblo especial para el Señor. Y Dios le dio una promesa a Adán. Le dijo: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Tú le morderás en el carcañar, pero él te pisará la cabeza. Hablando acerca de que le quitaría la autoridad que el enemigo tenía. Y es que estaba profetizada la venida del Maestro. Si nos fuéramos a Isaías capítulo 9, verso 6, allá hay un misterio tremendo revelado por Dios a Isaías. Un hijo nos es dado, ¿te das cuenta? Un hijo nos es dado y un niño nos es nacido. Pero lo que nos tiene que hacer hincapié, la palabra es un hijo nos es dado. ¿Te das cuenta? Y cuando Cristo fue bautizado, y eso lo vemos en Mateo, en el capítulo, me parece que es en el capítulo 3, cuando es bautizado, y cuando vemos que el Espíritu Santo baja sobre él, ¿qué dice? He ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Capítulo 3, verso 13. ¿Te das cuenta? Un hijo nos es dado y un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz y Padre eterno. ¿Te das cuenta? Y si nos fuéramos a Isaías capítulo 53, otra palabra profética de la encarnación. Hombre, varón de dolores, experimentado en el quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente el castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas fuimos sanados. ¿Te das cuenta? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero si tú le preguntas a un israelita, Isaías 53, ellos dicen que habla de Israel. Y ahora nosotros, ¿cómo podríamos demostrar que en Isaías capítulo 53 habla de Cristo? Pero es que Dios no deja nada suelto, Dios lo ata todo. Si tú te vas a Hechos capítulo 8, cuando dice que había un eunuco, cuando había un etíope que bajaba a ofrecer al templo, y dice que iba en el carro montado, pero Dios tenía preparado a Esteban, y coge a Esteban y lo transporta. Es la primera vez que aparece la palabra arrebatamiento. Parousia, es la primera vez que aparece. Dice: y fue arrebatado y llevado en el camino donde tenía que pasar el etíope. Y ahora él se lo queda mirando al etíope y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo entenderé si nadie me lo explicará? Dice: y subiendo al carro, se dio cuenta que estaba leyendo Isaías capítulo 53. Y ahora cuando Esteban empieza a hablar con el etíope, le dice que esas escrituras estaban hablando de Cristo. De tal manera le habla que aquel hombre se bautizó donde había un poquito de agua. ¿Te das cuenta? Y todo esto, nuestro hermano Pedro, que lo vamos cerrando ya, en el capítulo 1, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 en adelante, siendo inspirado por Dios e iluminado por la palabra y por el poder del Espíritu Santo, ahora él nos escribe que eso estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo. Dice: porque vosotros no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero inmolado, preparado desde antes
¿Te das cuenta? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que hubiera Sol, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Venus, Marte, antes de que existiera la Tierra, los continentes, los océanos, los mares, los ríos, las llanuras, los montes, antes de que hubieran los árboles, antes de que hubieran los frutos, antes de que existiera nada, Dios ya preparó un cordero para nosotros, para ti que me estás escuchando en esta tarde, para nosotros. Y si nos fuéramos a Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan dice la palabra, lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que en él creyeron, les ha dado potestad de ser hechos hijos, y ahora nosotros somos hijos del Dios Altísimo, para salvación. Por tanto, no tenemos que tener temor a lo que estamos escuchando. Aquellos 3 jóvenes no lo tuvieron, entraron dentro del horno, calentados 7 veces más, pero no le importaron. ¿Pero qué ocurrió en ese horno? Rompieron un edicto satánico, porque metieron a 3, y dice que cuando miraron dentro habían 4, y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. ¿Te das cuenta? Dios entró con ellos. Quiero decirte que si estás en un horno, Dios está contigo, está dentro de ti, está contigo dentro de esa prueba que estás pasando. Si han preparado a lo mejor un foso con leones para que pierdas la vida, quiero decirte que ese león va a servir como almohada para que tú descanses y duermas con tranquilidad, pero que todas las orcas que los amanes envidiosos preparen en contra de su pueblo, de su iglesia, se volverá en contra de ellos. Quiero decirte y recordarte que Dios está de tu parte y que Dios no se olvida de ti. Y te dejo con un texto que está en el libro de Hebreos, donde habla acerca de Moisés, y dice que Moisés desechó la riqueza de Egipto por el vituperio de Cristo, pero dice la palabra, y se sostuvo como viendo al invisible. Ay, Dios mío. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nos estamos sosteniendo como viendo al invisible. Es verdad que tenemos un poema precioso, un cantar de los cantares, es verdad, donde la sulamita va en busca de su amado, porque el amado ha picado a la puerta y él ya no ha abierto, y cuando ha abierto ya no estaba, pero sale corriendo en busca del amado y empieza a preguntarle a las mujeres de Jerusalén, ¿habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto a mi amado? Era tanta la insistencia que ella tenía que aquellas mujeres se le giran y le preguntan, ¿por qué es tu amado más que tu amado? Y ahora ella es un retrato de ese amado, hermanos. Dice, ¿qué es mi amado más que otro amado? Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza es como oro finísimo, de fragantes flores, sus labios como lirios que desprenden mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastado de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro finísimo, su aspecto como el Líbano escogido de los cedros, y su paladar y él dulcísimo. Increíble, hermanos. Qué poema tan hermoso le compone la sulamita al amado. Pero luego el amado le compone un poema a la sulamita tremendo. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me han vencido. Tus mejillas son como cacho de granadas detrás de tus velos, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan sobre las laderas de Galaad, tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, todas ellas con crías gemelas y estériles no hay entre ellas. Increíble. Mas una es la amada mía, la esposa mía, la escogida de su madre. La vieron las doncellas, dice, y la alabaron, las reinas y las concubinas, y la ensaltaron. Y preguntaron, ¿quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como sol e imponente como ejércitos en orden? Y yo digo que esa es su iglesia, que somos nosotros.
que a pesar de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, que a pesar de que el mundo dice que la palabra de la cruz es locura, que a pesar de que el mundo predica que no existe Dios, que Dios no es una realidad, que a pesar de los susurros que estamos escuchando, de los lamentos de guerra que estamos viendo, que incluso el otro día me preguntaron si esto podía ser la batalla de Armagedón, capítulo 16, que hay temor, que hay veces que pensamos, bueno, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Pero les dije, no te olvides nunca de un texto que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, donde dice la palabra: por cuanto no has negado mi nombre y has guardado la paciencia de mi palabra, yo te guardaré del día de la ira, de la prueba que tiene que venir sobre los moradores de la tierra. Una diferencia: capítulo 1 de Apocalipsis está la iglesia, capítulo 2 está la iglesia, capítulo 3 está la iglesia, capítulo 4 la iglesia ya está en el cielo, capítulo 5 la iglesia está cantando cánticos al Cordero. Léelo, libro de Apocalipsis. Capítulo 6, como la iglesia ya no está en la tierra, es cuando se abren los sellos. Mientras la iglesia esté en la tierra, no pueden abrirse los sellos, porque eso lo dice en segunda de Tesalonicenses. Pablo lo escribe en el capítulo 2, porque hay en el presente quien lo detiene hasta que sea sacado de en medio, para que se manifieste el hombre inicuo, el hombre de perdición, el hombre de pecado. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo trabajando dentro de la iglesia. Por tanto, yo te animo, adelante, adelante, que Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando de nuestra parte, Dios sigue estando a nuestro lado. Con ellos puede estar el brazo de carne, pero contigo y conmigo está el brazo de Jehová. No temas, no te desfallezcas, no tengas temor, porque el Señor está contigo. Y dice Isaías, capítulo 40, verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Casi nada. Y si luego nos fuéramos al 41:10, te dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero mira lo que dice, sigue diciendo: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y ahora dice el por qué. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Siento al Señor, yo te ayudo. Te vuelvo a repetir: no temas, yo te ayudo, te dice Jehová. Por tanto, adelante en el nombre del Señor. Yo ya no os digo nada más. Creo que estoy mirando la melodía, 1 hora y 3 minutos predicándonos la palabra. Espero que la palabrica os haya hecho bien, que este siervo torpe os haya hecho bien en esta tarde y que la palabra haya creado en vosotros bálsamo y deseos de seguir luchando en el nombre del Señor. Yo ahora ya no digo nada más. Si quiero rogarte que cierres tus ojicos, vamos a hacer un acto de fe. Cierra tus ojos conmigo. Y si estás al lado de tu compañera o de tu compañero o de tus hijos, si puedes, coge las manos y vamos a darle gracias al Señor por este culto tan hermoso. Señor y Dios de la gloria, te doy gracias en esta tarde. Gracias porque tú eres el que nos guardas, el que nos tienes en el hueco de tu mano. Porque tú eres el que peleas por nosotros, y si tú peleas por nosotros, nosotros estamos tranquilos y llenos de paz. Gracias te doy, Señor, porque tú eres el que habitas alrededor nuestro, Señor. Tu gloria y tu presencia es la que está con nosotros y la que nos anima y nos alienta a seguir luchando. Yo te ruego, Señor, que tu palabra alcance los corazones, llegue a las vidas y produzca en ellos el deseo que tú quieres en cada uno de ellos. Yo te doy gracias por darme la oportunidad de predicar en este canal, Señor. Y gracias porque te amamos y te queremos. Y porque sabemos que estás con nosotros y en nosotros. Y estás por nosotros, Señor.
Y tú eres escondedero contra el turbión. Tú eres el que nos libras del lazo del cazador, el que confundes el campamento del hombre impío. Tú eres el que tomas todas las... Siento al Señor. Todas las maquinaciones que el enemigo prepara en contra de nosotros, Señor, tú las vuelves en contra de él. Tú eres el que haces cobertura alrededor de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor. Gracias por esta tu obra. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos consiervos, a sus hogares, a sus compañeras, a sus hijos, a sus pequeños. Te ruego que bendigas a cada uno de los que están conectados, sus hogares, sus familias, por cada una de las peticiones que tienen. Las pongo delante de ti, Señor. Las pongo en tu balanza, Dios mío. Yo creo en tu palabra donde tú dices que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre la puerta. Te lo ruego, Señor. Guarda a mis hermanos, bendice a mis hermanas, tenlas en el hueco de tu mano. Gracias te doy, Señor, por todo cuanto tú nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén a tu palabra. Te paso el canal, hermano Juan. Un abrazo muy fuerte.